clase en HP? ¿Se acuerdan? ¿Vimos eso? Sí, perfecto, eso vimos la semana pasada. Llegamos a dar las claves en clase sobre las culturas de la semana pasada. Dimos las claves de Chavín, Paracas, Mocho y Nazca en clase. ¿Se acuerdan? Chequen, porque yo siempre me olvido. Ustedes tienen que ayudarme siempre. ¿No dimos? ¿No hicimos? ¿Seguro, Jorge? Perdón, Angie. No. Angie, sí, ya, está bien. Entonces vamos a empezar con las claves de la semana pasada y luego ya entramos al tema del día de hoy. Ya, comparto entonces primero las preguntas. Ya, ahí tenemos, entonces vamos a empezar. Y dice, ¿qué marcaste en la pregunta 1? La cerámica de Paracas Cavernas es inmediatamente anterior a la cerámica llamada. Entonces, la cerámica de Paracas Cavernas fue más antigua que la cerámica de quién o de cuál. ¿Mm? Ahí la clave, ¿cuál es? Si Paracas Cavernas es más antigua que Paracas Necrópolis, entonces ahí la clave, ¿cuál es? Claro, Paracas Necrópolis. ¿Por qué lo pensaste tanto? No entiendo. ¿Pensabas que iba a ser más difícil? No, estaba fácil. Siguiente. ¿En qué se caracterizó los Paracas? Paracas se caracterizó en sus textiles, ¿verdad? En sus mantos. ¿Ya? ¿El primer horizonte cultural se logró con qué cultura? Fácil, ¿no? El primer horizonte fue con Chavín. ¿Ya? ¿Qué cultura no estuvo vinculado a la navegación marítima, fluvial o lacustre? ¿Cuál de estas culturas no tuvo contacto ni por navegación, ni por mar, ni por río, ni por lago? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál de estas culturas no tuvo relación ni por mar, ni por río, ni por lago? Ahí la clave es Chavín. Tú dirás, pero Chavín no tuvo dos ríos, el río Mosna y el Huachexa. Sí, pero esos ríos no son navegables. Esos ríos servían para desviar los canales y hacer subterráneos y que hagan y emitan sonidos tipo jaguares para asustar a la gente. En cambio, Nazca tiene un mar, el Océano Pacífico. Mochica tiene el mar, el Océano Pacífico. Los Aymaras tienen el lago Titicaca. Los Chimú tienen el Océano Pacífico. ¿Ves? Son ríos, son lugares navegables. Símbolos religiosos de Chavín, ¿cuáles fueron? Cuando hablamos de símbolos nos referimos a estos famosos símbolos sagrados, pues, ¿no? Símbolos sagrados sería felino y serpiente. No te está preguntando por dioses, no te está preguntando por restos líticos, sino por símbolos sagrados. Felino, serpiente. Los más importantes estudios sobre las líneas de Nazca, ¿quiénes los hicieron? Los más importantes estudios sobre las líneas de Nazca lo hizo María Reich, ¿no? Su teoría del calendario astronómico agrícola es un estudio muy importante. ¿Cuál sería la secuencia correcta ahí? La secuencia correcta ahí sería la C. Primero fue Chavín y luego fue Chivateros. ¿Qué pasó? Chivateros es antes. Claro, es la clave de Chivateros, Guitarrero, Huacaprieta, Chavín y Paracas. El templo de Chavín tiene su asiento principal en ¿dónde?
La A, ¿qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la A? Chavín tiene su asiento principal en el Valle del Río Mosna, dedo. Profe, ¿qué hablas? Sí, estuvo en el Callejón de Conchucos, pero claro, estuvo en el Callejón de Conchucos, pero Chavín de Huántar no es todo el Callejón de Conchucos. El templo de Chavín, ¿cómo va a ser del tamaño de todo el Callejón de Conchucos? Entonces tienes que ubicarlo donde está sentado, en el Valle del Río Mosna, ¿no? Profe, pero también está en el Callejón de Conchucos. Sí, pero el templo no era del tamaño de todo el Callejón de Conchucos. ¿No? Siguiente. En el templo de Chavín se ha encontrado que dejaban hojas de coca, plumas, madera, minerales. Esto evidencia que en Chavín, ya, a ver qué me dices. De acuerdo, claro, la clave es la A. Fue un punto de tributación y peregrinaje. Chavín de Huántar era como ir a la Meca de los árabes. A ver qué dices ahí. ¿Cuál es la cultura que ocupó gran parte del territorio andino y estuvo por primera vez bajo influencia de una misma religión? Pues si no te acuerdas eso, estás grave. Obvio que tienes que saber que es Chavín. Claro, pues, horizonte temprano, ¿no? Siguiente. Las líneas de Nazca fueron descubiertas para la ciencia por... Ojo, no te está diciendo quién descubrió las líneas de Nazca. Te está diciendo quién las descubrió para la ciencia. Porque si me dices Toribio Mejía Sexto, profe, la descubrió. Pero no era una teoría científica la de Toribio Mejía. La de Pulcoso. Pero Pulcoso dijo que era un zodiaco andino. ¿Eso es científico? María Reich es la primera teoría científica. Ya. Fueron descubiertas para la primera teoría científica, en todo caso. ¿La tumba de Zipán perteneció a qué cultura? Obvio, mochica. Nazca fue una sociedad que tenía élite y tenía y militares. Y eso se ve en los dibujos de su cerámica. A los estados de este tipo, ¿cómo se les denomina entonces? Que tengan élite y militares. Correcto, aristocracias guerreras, porque si es élite, eso es aristocracia, y si es militares, pues son guerreros, ¿no? Gobiernos despóticos, pero la palabra despotismo es más un término europeo, como el despotismo ilustrado, ¿no? Claro, entonces Sabine es la cultura Lima. No vimos esta clase de la cultura Lima, pero yo apelo a tus altos conocimientos que vives en Lima. ¿Conocen el Parque de las Leyendas? ¿Han entrado a San Marcos? ¿Han visto la huaca del San Marcos, la huaca católica, la huaca del Parque de las Leyendas? Ya, ¿cómo están las construcciones de esas huacas? Su arquitectura que empleaba. Correcto, adobitos. Bien, que tenían la técnica del librero. Un ratito, ¿ya? Esta imagen se ha colado. Esta imagen no es de acá. Ya, a ver. La iconografía mochica sirvió para representar escenas de carácter. La E o me tiro del puente. A ver, vamos a ver si lo va a cumplir. Abel. Abel, vas a seguir vivo, lamentablemente. Correcto, es la E. La cerámica mochica era realista, pero también mitológica. Mitológica es cuando vemos esos penes gigantes, eso es mitológico. Cuando vemos esos dioses como el Ayapaec en los dibujos, eso sí es mitológico. Pero también es muy realista, pues, ¿no? Porque las escenas de guerra y sacrificios son reales. Profe, parecen montículos de barro porque se le llaman huacas. Huaca quiere decir la casa del dios.
¿Por qué parecen montículos? Porque con los siglos y los siglos se ha llenado de tierra, pero en su época eran edificios, ¿no? Eran edificios con sus ladrillitos bien bonitos. ¿Sí? Algunos estaban tarrajeados, ¿no? Bueno, pero ahora ya parecen cerritos, ¿no? 9. O bueno, la cultura nazca se desarrolló en la costa. Su principal centro administrativo, ¿cómo se llamaba? Era un enorme templo grande que estaba bien huaqueado, te dije, Cahuachi. De acuerdo a las investigaciones de María Reich, ¿qué fueron las líneas de Nazca? De acuerdo a las investigaciones de doña María Reich, fueron un calendario astronómico. A ver, la siguiente. Los acueductos subterráneos se caracterizaron por... Recuerdas que eso lo hicieron los Nazca, ¿no? Los acueductos subterráneos, como lo que hicieron los Nazca, se caracterizaron porque aprovechaban el agua del subsuelo, ¿no? Si no, ¿para qué serían subterráneos? A ver, ahí. Los Nazca hicieron canales hidráulicos, que a diferencia de las que hacían los Moche, aquellos desarrollaron otras muy ingeniosas como... A ver, acá no sé... A ver. Acá te están diciendo que busques una clave vinculada a Nazca o a Moche. Bueno, los Nazca emplearon diversas técnicas hidráulicas para el desarrollo de la agricultura. Estas serán canales subterráneos, la de los Nazca. Así, a diferencia de las técnicas utilizadas por los Moche, aquellos, ¿a quién se refiere con aquellos? ¿A los Nazca o a los Moche? Creo que se refiere a los Moche, ¿no? Porque dice, a diferencia, ¿no? O sea, a diferencia de Nazca, las que usaron los Moche, ¿qué características tenían? Ya, si es de los Moche, ¿cuál sería la clave? La de los Moche no eran subterráneas. Acuérdate que hacían tipo piscinas para almacenar el agua. Repíteme la clave entonces, la D, correcto. Ya. A ver, vamos a bajar la pregunta. La etnografía Moche es una excelente fuente para reconocer las características de su ciudad y sus creencias. ¿Recuerdas este dibujo donde salía el vaso con sangre y los prisioneros? Era un vaso de sacrificios humanos. Ya, sacrificios humanos. Tras observar la sangrienta imagen, se puede concluir que los mochica realizaban rituales diabólicos, ¿sí o no? Los mochicas realizaban rituales diabólicos, dime, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque esa idea del demonio es una idea católica. Además, ellos no lo hacían de manera diabólica, ese es un concepto que viene de Europa. ¿Tenían autoridades divinizadas? Sí, ejemplo, el señor de Zipán. ¿Integraron una sociedad guerrera? Sí, sino porque capturaban prisioneros. ¿Rendían culto a animales locales? No, porque sus animales mezclados con humanos eran jaguares también, y esos son del Amazonas. Y además el Ayapac tenía forma más humana. Y también tenía imagen de una araña, un cangrejo. Era más humano eso, Dios. Entonces, 2 y 3. ¿Marcaron dedo? ¿Sí? Ya. ¿O no? Ah, ya, sí. Siguiente pregunta. La arquitectura doméstica, o sea, la arquitectura de las casas de la población mochica, fue en respuesta inteligente a un clima muy desértico, o sea, hace mucho calor. Es por ello que las casitas de los mochica tuvieron características muy particulares para soportar ese inclemente calor. ¿Cuál? ¿Alguna vez has visto las casitas de la sierra? ¿Cómo son sus techos? A dos aguas, profesor, así como un triángulo. De acuerdo. Igualito lo hacían en Mochica. Preguntarás, ¿y por qué en Mochica lo hacían igualito? Si acaso en la costa llueve, como en la sierra.
Lo hacían igualito porque cuando tú pones tu techo en forma de dos aguas, queda un hueco acá en el medio y es una ventana por la que entre el aire y así haga menos calor dentro de la casita. ¿Y por qué a dos aguas si no llueve? Eso es para que los rayos del sol no penetren de frente, no golpeen de frente pues al techo, ¿no? Entonces, la elevación de los umbrales de las puertas por encima de los cimientos, sí, eso lo hacían. El uso de techos a dos luces o a dos aguas para reflejar los rayos del sol, sí, pero no es para reflejar los rayos del sol porque no son paneles solares. El cuidado de la ubicación de las casas para obtener una constante ventilación. Claro, las casas están ubicadas en una zona donde el aire vaya en una dirección para que así la ventana del umbral del techo que han hecho entre oxígeno. El uso de materiales como la piedra, no, porque en la costa no lo hacen de piedra, lo hacen de adobe. 1 y 3. La 7. Las culturas regionales como Moche y Nazca se caracterizaron por contar con... Entonces me dicen la clave, ¿cuál? Tanto los Moche como los Nazca se caracterizaron por contar con... Ahí Stephanie nos dice la... Ah, también ¿qué? Daphne, ya. Molly nos dice dedo. Y Brigitte nos dice casa. Ya, yo digo enano. Ya, sigan, sigan. ¿Qué más? Digan todas. Se pasan ustedes. Ya pues, decídanse. La A. La A. Ya, de una vez, arriesga nomás. La A. Sigan, sigan, la A. ¿Sí o no? La A. ¿Alguien más? Carambas, aprieta tu dedo en la tecla, apúrate. Ya. Listo. Los que dijeron la A, muy, pero muy mal. Gobierno teocrático. ¿Y qué? ¿Y los militares no cuentan? ¿Cuánto tiempo me he pasado hablando de los sacrificios humanos, de los prisioneros, las cabezas trofeo? A ver, siguiente ciclo. ¿Cuál sería otra clave? La C, vamos a ver. Sociedades estratificadas y construcciones de tipo monumental. Muy bien, ahí, el que dijo la C, ya ingresó. Chévere. Se acabó la clase, perdón, se acabó la práctica. Y ahora nos vamos a la clase. Bien, la clase de hoy empieza. Horizonte medio, vamos a empezar a ver. Ahí vamos. Ya. A ver, no voy a descansar nunca preguntándote, cuando una cultura tiene gran expansión, ¿cómo se le dice? Horizonte. Cuando tiene poquita expansión, intermedio. ¿Estamos en el segundo o el tercer horizonte ahorita? Horizonte medio, profe. ¿Ese sería el primer, el segundo o el tercer horizonte? El segundo, porque el primer horizonte, ¿cuál había sido? El primer horizonte había sido Chavín, el famoso horizonte temprano. Este será el horizonte medio donde vamos a ver dos culturas enormes, expansivas. Tiahuanaco y Huari. Ah, esas son, ¿eh? Son vecinas. Huari aquí, Tiahuanaco estuvo abajo. Son vecinas, son dos culturas aparte. ¿Qué caracteriza el horizonte medio? Lo que caracteriza el horizonte medio es que aquí no vamos a dudar jamás de que ya son estados. Aquí se puede hablar al 100% de estado y también de ciudades. Antes del horizonte medio aún se dudaba de si Moche, Nazca, Chavín, Paracas puede ser estado. Pero con Huari y Tiahuanaco no podemos dudar, ya son estados. Y aquí hay muchas construcciones de ciudades. Eso es lo importante que destaca en el horizonte medio. Bien, empecemos con Tiahuanaco. Tiahuanaco está más ubicado en Bolivia que en Perú. Si le estudiamos es porque agarró un pedazo de Perú, pero un pedacito de Puno. Sus maravillas están en Bolivia. Estuvieron alrededor de la famosa meseta del Collao, que está alrededor, obvio, del lago Titicaca. Tiahuanaco tiene un problema, que es que viven en una zona de altura, el altiplano.
Y ese es un problemón porque las plantas se mueren de frío. O sea, es literal, se mueren de frío. Por eso es que los tiahuanacos van a tener que idear algunas estrategias para vencer el frío. Una de las estrategias que idearon fue los guaruguarus, que es el dibujo que vemos acá. También lo podemos ver de esta otra forma. También se le conoce como camellones, porque parece que tuvieran la forma de la jiba del camello, ¿no? Guaruguaro camellones. ¿Cómo funciona esto? Como ven, son chacras elevadas, pero hay agua al costado. Esta agua la jalan del lago Titicaca, ¿no? Son canales que jalan del lago Titicaca. Para que no se muera la planta de frío, ¿cómo funciona esto? Lo que pasa es que en el día, el sol, perdón, pues, en el día, el sol que sale, calienta el agua, bueno, la entibia, porque en el día se hace su calorcito en algunas horas del día, pero cuando ya empieza a las 6 de la tarde, 7 de la noche, empieza la helada. Entonces, las plantas, ¿cómo hacen para no morir de frío? Lo que pasa es que el agua aún se mantendrá tibia toda la noche y abriga la planta. El agua abriga la raíz. Y así la planta se mantiene abrigada porque es como si saliera un vaporcito que la abriga. Entonces se forma un microclima. Eso es lo más interesante de Tiahuanaco. Bien, esos son los guaruguaro camellones. Pero también hicieron la técnica conocida como el control vertical de pisos ecológicos. A ver, analicemos esta. Quiero que, bueno, esta es una forma de analizar el sistema de archipiélagos o control vertical de pisos ecológicos, pero lo podemos analizar aquí. ¿Qué cosa será esto? Un cerro, profesor. Mentira, esto es el Perú. Nunca lo has visto en esa pose, ¿no? El Perú. Costa, sierra, selva. Mira, el lago Titicaca. El lago Titicaca se encuentra a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Los tehuanacos viven acá. Si los tehuanacos viven acá en esta zona altiplánica, hace mucho frío. Los tehuanacos inteligentes, ¿qué harán? Van a ir a buscar otras tierras que no tengan frío. ¿Y dónde hay tierras sin frío? En la costa. Pero también pueden cultivar más arribita de la costa, en la yunga, que es lo que hoy es Chosica. ¿Ustedes saben cuántos son los pisos altitudinales? Javier Pulgar Vidal, geografía, son 8, ¿verdad? 8. A ver, ¿te acuerdas? Costa, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Cordillero Jalca, selva alta y selva baja, ¿no? Bien, entonces, los astutos tiahuanaco colonizan tierras donde no hace frío y ahí cultivan. Cultivan los productos que casi crecerán. Acá crecerá lo que arriba no les crece por el frío, ¿no? Estos espacios donde ellos están colonizando, ya te dije cómo se llaman, colonias agrícolas. Por eso hay que decir que los tiahuanacos fueron colonizadores de territorios para su agricultura, ¿sí? Entonces, acá hay un detalle. ¿Está bien decir que los tiahuanacos se van expandiendo mientras van buscando colonias agrícolas o no se van expandiendo? ¿Se puede decir que los tiahuanacos se expanden a través de este sistema de colonias? Claro que se van expandiendo. Si te preguntas cómo fue que Tiahuanaco llegó a ser de gran expansión, fue gracias a que empezaron a buscar nuevas tierras que no tengan frío. Profesor, ¿y si había gente que vivía ahí, qué pasaba? Los botan a patadas, pues, porque los tiahuanacos tienen ejércitos. Entonces los desalojan y les roban sus tierras y ahí siembran. ¿Esos lugares cómo se les conoce? Esos lugares se les conoce como enclaves, colonias, islas. Tienen muchos nombres, no te vayas a confundir. La palabra más bonita es islas, pero no es un decir, no es que realmente sean una isla, sino unas colonias agrícolas. Es como una especie de satélites o chacras que están... son chacras que son colonizadas en lugares lejanos de Puno. Entonces, vamos a decir que son un conjunto de islas. ¿Cómo se le dice a un conjunto de islas agrícolas? ¿Cómo se le dice a un grupo de islas? Empieza con A. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, archipiélago. Pensé que no sabías. Archipiélago. ¿Qué es un archipiélago? Un conjunto de islas, ¿ya? Por eso es que aquí le llama sistema de archipiélagos. ¿Qué tipo de archipiélagos? ¿Horizontales o verticales hicieron? Dímelo. ¿Qué tipo de archipiélagos son estos? ¿Horizontales o verticales? Claro, verticales, porque de manera vertical
vertical están controlando los pisos ecológicos. Muy bien, eso es archipiélago, ¿ya? No vayas a confundirte como cuando a Alejandra Baigorria le preguntaron en combate, archipiélago, y ella dijo, es un animalito, ¿no? Bueno, sin comentarios. Bien, entonces de esa manera estamos hablando del control vertical de los pisos ecológicos. Si la pregunta fuera, ¿con qué objetivo se hizo el control vertical de pisos ecológicos? ¿Qué vas a responder? El control vertical de pisos ecológicos se hizo para obtener productos en zonas bajas que arriba, en zonas altas, no podrías obtener por el frío. O tal vez podría venir la respuesta que cultivaban en diversos pisos ecológicos para poder lograr un complemento en su dieta alimenticia. ¿A qué se refiere con complemento en dieta alimenticia? Si en la altura solo te crece un tipo de papa, pero tú quieres comer otro tipo de papa, cultívala en una zona baja y entonces así complementas tu dieta de papas o tu dieta alimenticia. ¿Qué me preguntaron por ahí? ¿Qué son los mitmas? Los mitmas es de la época de los incas, Stephanie. Cuando hablemos de los incas vamos a hablar del sistema de mitmas, también conocido como mitimaes, que son pueblos trasladados a otros lugares por diferentes razones. No confundas mitmas con control vertical de archipiélagos o pisos ecológicos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces seguimos con Tiahuanaco. Entonces en Tiahuanaco también la ganadería es importante, la ganadería de altura. Incluso secaban la papa y obtenían el chuño, secaban la carne y obtenían el charqui, ¿no? Listo. ¿Quién es él? Él es el que le puso a esta cultura Tiahuanaco. Pedro Cieza de León, él fue el culpable de que le hayan puesto a la cultura Tiahuanaco. ¿Por qué dice culpable? Porque Tiahuanaco significa siéntate guanaco. ¿Tú crees que los tiahuanacos se iban a llamar así? Los tiahuanacos realmente se llamaron cultura taipicala, la cultura taipicala. Es más, su lengua era el puquina, su idioma era el puquina, ¿no? Ya. ¿Y por qué le puso tiahuanaco? Lo que pasa es que él estaba hablando con un indígena que estaba montando su llama y el español le preguntó, ¿cómo se llamó esta cultura indio? Contéstame. Y el indígena, como no le entendía ni papa al del castellano, se bajó de su guanaco, pero el guanaco, como era grande, le ordenó que se siente. Y el indio dijo, Tihuanacu, Tihuanacu, o sea, siéntate, llama. Y el español pensó que le estaba diciendo el nombre de la cultura. Y por esa confusión, en el colegio nos contaban como Tiahuanaco. Pero ya sabes que su nombre real era Taipicay, ¿no? Que hablaban el idioma puquín. Bien, los andenes son unos cerros donde se cultivaba. ¿Y para qué se cultivaba en los cerros? Para poder expandir la frontera agrícola. ¿Qué quieres decir eso? Cuando hay lluvias fuertes, se puede ahogar las cosechas porque sembraste en un terreno, ¿no? Llano. Pero si siembras en los cerros, cuando haya lluvias torrenciales, el agua se va disgregando o va caminando de escalón en escalón y ya no ahoga nada. Además, es importante guardar pan para mayo. Por eso es que los andenes son cerros que eran cultivados para seguir expandiendo sus fronteras agrícolas. Y ahora nos vamos a conocer la ciudad de Tiahuanaco. La ciudad de Tiahuanaco tenía varios templos. Miren, varios templos tienen nombres. ¿Cuál quieren visitar? Yo los llevo gratis, los invito al de viaje. Díganme qué número quieren visitar, apúrense que me arrepiento. Ya no quieren visitar. Ah, ya, el 1. Quieren visitar el 1. Bien, pero como yo soy el que pago, yo quiero llevarte al 3. Ya está. Luego te llevo al 4. ¿Ya? Bueno, primero vamos a visitar el 3, que se llama Calasasaya. Calasasaya. Ajá, el templo de Calasasaya. Quiero que veas su puertota. Su puerta es muy famosa, es la Puerta del Sol. Ah, la conocida Portada del Sol. ¿Y qué hay en el... Ah, perdón, en el 4 es Putuni. Ah, ya, si quieres más tarde te llevo a que conozcas Putuni. ¿Ya? Pero mejor te llevo al templete semisubterráneo porque quiero que conozcas lo que es un templete. Es un templete, es una plaza rectangular hundida. Y no es lo mismo mirarlo que viajar hasta allá. A continuación, ya llegamos, ¿ve? Ya llegamos hasta la puerta de Calasasaya. Cuando lleguemos aquí, yo quiero que por favor dejes las escaleras muy contento, corriendo, 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 hasta que te caigas a este abismo. Una vez que te caigas, solamente son 10 metros de profundidad que vas a caer, y entonces vas a levantarte, y una vez que te recuperes, quiero que veas estas cabezas. Se llaman cabezas clavas.
Perdón. ¿En qué cultura te recuerdas que vimos cabezas clavas? ¿En qué cultura también vimos cabezas clavas? En Chavín. Es muy extraño que en Tiahuanaco también hayan cabezas clavas, no idénticas a las de Chavín, pero qué raro, ¿no? También es raro que en Tiahuanaco hayan sido excelentes trabajando la piedra, ¿no? Igual que en Chavín. Disculpen ustedes de que estoy recibiendo una llamada de mi celular. Seguramente hay interferencia en el audio. Confírmenme si mi audio se está bien. ¿Mi audio se está escuchando entrecortado? ¿O ya perdí contacto con ustedes? ¿Escucha bien, chicos, el audio o se ha entrecortado? Ya, lo que pasa es que se entrecorta. Me están llamando del colegio, que no fastidien, estoy trabajando. Bueno, continuamos. Miren estas enormes esculturas líticas. Natalie, ¿se me sigue escuchando así como robotín? ¿O ya estoy, ya está mi voz normal? Sí, ya Se la no. escucha bien, profesor. Sí, claro, es porque me estuvieron llamando. Lamentablemente mi celular siempre lo tengo a mi lado. Ya, miren esto. La escultura lítica son unos monolitos de piedra que tienen forma humana. En realidad representan a sacerdotes de Tiahuanaco. El más famoso es este monolito que se llama Bennett. Estos nombres son por los arqueólogos que lo descubrieron. Un boliviano llamado Bennett descubrió este monolito que tiene 7 metros de alto y pesa 14 toneladas. Es enorme. Todas estas maravillas se encuentran en Bolivia, por si acaso. Está agarrando en su mano un vaso. Al parecer es un vaso quero. Y en su otra mano está agarrando un cuchillo. Algunos dicen que no es un cuchillo, sino una caja de droga. Yo prefiero que sea droga que cuchillo, porque si fuera un cuchillo, estamos hablando que Tiahuanaco también hacía sacrificios humanos. Y yo no quiero que Tiahuanaco sea igual a los terroristas de Trujillo, como los Mochica. Esos sí sacaban corazones. Esperemos que sea droga y no cuchillo. Pero es un sacerdote. Todo esto es enorme, monolitos. Pero lo más llamativo de esta cultura es la Puerta del Sol, que esta sale en todos los libros. La Puerta del Sol era la puerta del templo de Calasasay. Lo que llama la atención es la figurita que tiene acá. Es el famoso Dios, perdóname, este Dios te trae recuerdos. ¿No lo ves bien? Zoom. Tiene 2 bastones, báculos. ¿Te recuerda qué cultura? A Chavín también. Es el mismo dios de la estela de Raimondi. El dios Viracocha. El dios de los báculos. O dios de las varas. ¿Alguien me puede explicar qué demonios está haciendo en Tiahuanaco el mismo dios de Chavín? Otra influencia de Chavín. Qué raro, ¿no? Se puede decir que existe una influencia de Chavín, pero, profe, ¿cómo llegó de Chavín a Tiahuanaco dicha influencia? Eso habría sido posible por la cultura pucará. ¿De dónde era la cultura púcara? De Puno. ¿Y en qué época estuvo la cultura púcara? En tiempos de Chavín. Y Pucará luego se convirtió en Tiahuanaco. Ah, puede decirse que de Chavín se influyó a Pucará y Pucará influyó a Tiahuanaco. Es una teoría. Pero el dios de Tiahuanaco, que es muy parecido al de Chavín, llora. Es el dios llorón. No me preguntes por qué llora. Hasta ahora nadie ha podido descifrar las razones por las que se le ve lágrimas debajo de los ojos. Es raro creer que un dios llore. Los dioses que lloran no deben de ser dioses, serían cobardes, tímidos. ¿Se podría en todo caso explicar estas lágrimas con algún símbolo? Algunos piensan que representan las fases de la luna. Es una teoría. Otros dicen que representan lágrimas, pero que buscan que representar lluvia, ¿no? Como cuando cae la lluvia parece que caen lágrimas, es como una forma de decir, está representando la caída de la lluvia. Podría ser, por eso es que hay rayos. Porque es difícil pensar que llore porque no sé, no ingresó, yo qué sé, no creo, ¿verdad? Tiene que haber sido algo simbólico, algo astronómico. Bueno, sea lo que sea, ahí está, Dios llorón. Este es el quero de Tiahuanaco. El quero de Tiahuanaco es un vaso que en la parte de arriba tiene más, es más amplio, en la parte de abajo es más angosto. Es polícromo, aunque destaca el color anaranjado. Y abajo está otro animal. Ese es un animal que es una cerámica llamado el pebetero, que tiene su lomo abierto y sale como una especie de sahumerio.
Son cerámicas zoomorfas, llamadas también PBT. Y el otro, como ya sabes, es el quero. Los tiahuanacos tuvieron también bronce. Ellos trabajaron el metal del bronce. Incluso hacían unas grapas para poder unir las enormes piedras de las construcciones de Tiahuanaco. Sí, grapas de bronce. Cobre, bronce. Hierro nunca se conoció. Acá ni los incas conocieron hierro. El hierro llegaron con los españoles, cuando trajeron sus enormes y malditas espadas. ¿Cómo llegó a su fin Tiahuanaco? Tiahuanaco llega a su fin porque invadieronle los aymaras. Los aymaras, ¿de dónde eran? Ellos eran del sur de Puno, del sur de Bolivia. Aparecieron un día y se quedaron a vivir en lo que hoy es Puno y Bolivia. Ahora entiendes por qué actualmente en esa zona se habla la lengua aymara. Los tiahuanaco, al no encontrar forma de defenderse ante esos tremendos guerreros aymaras, huyeron a Cusco. Ojo con lo que dije, los tiahuanacos sacaron, ¿no? Se fueron del Titicaca y se fueron a Cusco. Y entonces ahí fue donde nacen los incas. Miren lo que acabo de confesarles. El origen de los incas proviene de la cultura tiahuanaco. Sí, 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 los tiahuanacos llegan a Cusco y ahí es que ellos formaron a los incas. Solo que los incas no quisieron contar la verdad de que los incas llegaron a Cusco como consecuencia de una migración por una cobarde huida tras la invasión aymara. Por eso es que contaron de que Manco Cápac y Mama Oglio salieron del lago Titicaca y les dieron una barreta de oro y donde la hundan la barreta fundarán el Cusco, ¿no? Esa es la leyenda para ocultar la verdad. Así es que ya saben, el origen de los incas es boliviano, aunque te duela. Viva Bolivia. Ya está. Y ahora vamos con la cultura Wari. Wari. Los Wari están ubicados en Ayacucho. Los Wari están ubicados en Ayacucho y llegaron a ser un enorme imperio. Los Wari, antes que se llamen Wari, tenían otro nombre. ¿Cuál era su primer nombre? Los Huarpa. ¿Los Huarpa? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre Huarpa y Wari? Llámale Huarpa cuando aún no se expandían. Llámale Huarpa cuando solo eran chiquititos, del tamaño de Ayacucho y nada más. ¿Cuándo es que hay que llamarle Wari? Cuando se expandan. Así es como los arqueólogos los diferencian. Pregunta, cuando los Wari aún eran chiquitos, o sea, eran huarpitas, ¿pertenecían al intermedio temprano o al horizonte medio? ¿Tú qué me dirías a eso? Si cuando eran huarpas eran de poquita expansión, ¿eran intermedio o ya eran horizonte? Eran intermedio temprano. Muy bien, por eso es que estos huarpas son contemporáneos con los Nazca, con los Moche y con muchísimas otras culturas del intermedio temprano. Por eso es que los huarpa tuvieron relaciones, mejor dicho, tuvieron contactos o amistad con dos culturas que recibieron influencia, la cultura Nazca y la cultura Tiahuanaco. ¿Qué cosa recibieron de influencia de los Nazca? Su cerámica. Los huarpa le dijeron a los Nazca, hola Nazca, qué bonita es tu cerámica, ¿me enseñas cómo se hace? Claro, te enseño. Y así fue como los huarpa aprendieron a hacer la cerámica Nazca. Los huarpas luego viajaron a Tiahuanaco. Hola Tiahuanaco, qué bonito es ese dios. Oye, pero llora bien feo, ¿no? Sí, así es nuestro dios. ¿Me enseñas cómo se hace? Míralo pues y cópiatelo. Gracias. Así fue como los huarpas se copiaron el dios llorón de Tiahuanaco y se copiaron la cerámica de los Nazca. ¿Se puede decir que los huarpas siguen siendo puros? No, ya no son puros porque han recibido las influencias de estas dos culturas. Al recibir los huarpa la influencia de la cerámica Nazca y la influencia de la religión tiahuanaco, entonces los huarpa ya se convierten en Wari, porque ya son otros, ¿no? Es como cuando ¿te acuerdas cuando recién tu mamá te matriculó al colegio? ¿Te acuerdas cuando todavía nunca ibas al colegio, eras un niñitito, un niño bien chiquito? Cuando no ibas al colegio, ¿cómo era tu vida? Tu vida era como los huarpa, o sea, puros, inocentes, que no habían recibido influencias ni enseñanzas de nadie. Cuando entraste por primera vez al colegio, te volviste Wari. ¿Por qué? Porque recibiste influencia de tus compañeritos. Tus compañeritos Nazca y tu otro compañerito Tiahuanaco, ¿qué te enseñó? Te enseñó a mentir, a tirarte la pera, a no hacer la tarea, a decir lisuras, a pegarle al otro chico, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo el colegio, por eso que Rousseau, el filósofo suizo, decía, mi educación terminó cuando mi mamá me mandó al colegio? Ya, entonces, ahí es donde los huarpa
al recibir las influencias, ya se convierten en wari. Y estos waris se expanden por casi todo el Perú. Bien, se expanden demasiado. ¿Qué características entonces tuvieron los wari? Uno, surgió de la confluencia o de la mezcla de tres culturas importantes, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Dos, wari fue un estado militar, obvio. Los wari decidieron expandirse por todo el Perú. Los wari dijeron en sus marcas, listos, matemos a todos. Y conquistaron a los Nazca, conquistaron Lima, conquistaron Mocha, conquistaron Cajamarca, conquistaron Recuay. Los wari se pasaron de la raya y mataron a todos. Y así fue como se expandieron por casi todo el Perú. Es un estado militar, expansionista y hasta colonialista porque se copian el control vertical de pisos ecológicos de los Tiahuanaco. Su capital fue Viñaque, ubicada en Huari, Ayacucho, esa era la capital. Pero los wari también construyeron un montón de ciudades. Miran estos puntos rojos, serían las principales ciudades wari. Y estas ciudades, ¿cómo hacían para comunicarse unas con otras? ¿Cómo hacían las ciudades para comunicarse? ¿Cómo creen ustedes? Celulares no había. ¿Cómo se comunican? ¿Construyeron qué? Caminos. Correcto, caminos. Y por esos caminos iban los chasquis. Antes que los incas, los wari ya hacían caminos. Pero las ciudades, ¿por qué son importantes? Las ciudades son importantes porque permiten administrar el imperio. Es un lugar para administrar. También se les llama cabezas de región. ¿Por qué? Porque cada ciudad es como una cabeza o un eje que controla la región de los campesinos que vivan alrededor, cobrándoles impuestos. Y luego esos impuestos llegaban a la capital rapidito a través de los caminos. Por eso acá dice que elaboraron una red de caminos por toda la cordillera de los Andes, algo que los incas copiaron tiempo después. Y como ya te dije, se copiaron el dios Llorón o el dios de las varas y también, que será denominado dios Visco. Dios Visco. ¿Ya? ¿Qué cosa es el dios Visco? Es este dios Llorón. En Huari llora más. Si en Tiahuanaco le goteaba lágrimas, en Huari le chorrea. Pero se le llama dios Visco porque en Huari el dios Llorón tiene cosas curiosas en sus ojos. ¿Qué cosas curiosas tiene en sus ojos? A ver. Ustedes miran con la parte negra o blanca del ojo. Con la parte negra, pues, ¿no? Este dios mira para acá y a la vez mira para acá. Por eso se llama dios Visco. También llámale virolo. Intenta hacerlo tú. Te quedas con los ojos chuecos. El dios Visco, por eso se le llama así. Aparte que llora, aparte que tiene sus varas, aparte que también es llamado Wiracocha, también le dicen Visco, el dios Huari. Mira acá está, mira cómo llora, le chorrea, pura lágrima, ¿no? Qué llorón. Bien, este es uno de los planos de la ciudad Huari. Piquillacta, una ciudad Huari que queda en Cusco, pero hay otras ciudades Huari, un montón de ciudades hicieron los Huari, grandes planificadores urbanísticos, ¿verdad? ¿Te has preguntado para qué servían tantas ciudades en el Imperio Huari? Pregúntame, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre vivir en una ciudad y en el campo? Estoy hablando en Huari. En el campo solo encuentras chacras y cosechas, pero en una ciudad, ¿qué crees que vas a encontrar? En una ciudad Huari. ¿Qué crees que vas a encontrar? Dentro de una ciudad Huari podrías encontrar comercio. Podría ser, pero recuerda que hay un imperio. Vas a encontrar ejércitos, los cuarteles donde se entrenan, el palacio del gobernante local, los templos del dios. ¿Qué más alucinas encontrar dentro de una ciudad? Fábricas. ¿Fábricas de qué? ¿De helados? No. Fábricas de ropa, fábricas de cerámica, fábricas de lanzas, de armas para el ejército. Ahora entiendes la diferencia que hay entre crear ciudades y tener la vida en el campo. Por eso es que Huari necesitaba muchas ciudades para una muy buena administración del imperio. No destacaron en textilería, aunque tuvieron este gorrito llamado bonete, ¿no? Que tiene sus 4 puntitas, así igual cuando fuimos al Mundial de Rusia nos colocábamos esto en la cabeza. Pero en lo que destaca Huari es que tuvieron ciudades
fueron un gran estado y hasta Luis Guillermo Lumbreras dice que fueron un imperio. Luis Guillermo Lumbreras, el arqueólogo ayacuchano, dice que Huari fue un imperio, el primer imperio peruano. ¿Cuál es la prueba que tiene Lumbreras para calificar a Huari como primer imperio? Primero, Huari tuvo expansión. Ese es un requisito para que haya un imperio. Sí, profe, pero Chavín tuvo también gran expansión y Chavín no fue imperio. Claro, pero aparte de expansión tiene que haber ejército. Y Huari tiene expansión, tiene ejército, tiene ciudades, tiene caminos, ¿verdad, no? Además, ¿qué hace con los pueblos que han sido derrotados? Los obliga a que paguen tributo. Y si el pueblo se molesta y se rebela y no quiere pagar, el imperio los aplasta en venganza. Porque con un imperio no se juega. No te metas con ningún imperio. Los incas hacían la misma estrategia de meter miedo cuando a los pueblos se sublevan. Los vencidos tienen que trabajar para el imperio. Explótanle la mano de obra. El imperio también redistribuye comida en base a los impuestos que han pagado. ¿Por qué se dio la decadencia de Huari? Jordan, ¿ya quieres que termine la clase de Huari? Bueno, a pedido de Jordan, nos vamos al final de Huari de una vez. ¿Le hacemos caso a Jordan? Todavía no. Pero Jordan, está apurado Jordan. Eso nos pasa por querer ingresar lo más rápido. Ah, ya falta el debate con Ruth Chari. Ya, claro, el debate con Ruth Chari. Ella es Ruth Chari. Ella dice que Lumbreras está equivocado porque Huari no es un imperio. ¿Cuáles son los argumentos de Ruth Chadi para decir que Huari no es un imperio? Y que Lumbreras tiene que irse a su casa a dormir y que abandone la arqueología. Ruth Chadi dice, lo que pasa es que las ciudades Huari eran independientes, las ciudades Huari eran autónomas. Los caminos que tenían las ciudades conectadas eran por temas de comercio, eran para que se traslade la economía y los trueques. Pero no es verdad que existe una capital que gobierne a todas las demás ciudades. Claro, mía, era como las polis griegas, eran ciudades autónomas que no estaban unificadas por una capital imperial. Para Ruth Chadi era como otro intermedio, no era un horizonte los Huari. ¿Cuál es la prueba de Chadi para decir esto? La prueba es que en Ayacucho se ha encontrado la momia de un rey. Si ese rey habría sido el rey de todo el imperio Huari, su tela de su traje habría sido muy rica. Pero sí he encontrado que en las otras ciudades, Huari, los esqueletos de las momias de los reyes tienen la misma calidad de la tela que la de la momia del rey de Ayacucho. ¿No se supone que si el rey de Ayacucho era el jefe de todos los otros reyes menores, tenía que tener un traje más fino, pero tiene de la misma calidad? En eso se basa Ruth Chadi para decir que cada ciudad era independiente y que los caminos solamente tenían misiones de comercio. Pero Lumbreras dice, no, es mentira, que por ahí va el ejército, que en Ayacucho se ha encontrado pues una ciudad muy grande, más grande que las otras ciudades, esa es una prueba de que ahí estaba el emperador. Pero Chad insiste, ¿dónde está el ejército, señor Lumbreras, que usted ha encontrado? No, no he encontrado el ejército, en algún momento de mi vida lo voy a encontrar en alguna excavación. Señor Lumbreras, él tiene 78 años, ¿en qué momento de su vida piensa encontrarlo? Señora Chadi, usted tiene 60 y yo no le digo nada, ¿ya? Usted sigue estudiando su caral y no se meta con mi estudio de Huari. Chadi y Lumbreras se odian académicamente. Yo tengo el Facebook de Ruth Chadi. Ustedes también pueden escribirle, pero no les va a contestar. Eso sí. Bueno, lo primero que te voy a decir, ingresa y hablamos, seguro. Así es Ruth Chadi, es de la Católica. Lumbreras es de San Marcos. Entonces, Huari, ¿qué iba difundiendo mientras iba expandiéndose? Mientras Huari iba expandiéndose, iba enseñándole a los vencidos. Vencidos, sí, emperador Huari, a sus órdenes. Construyan las casas como nosotros construimos. Sí, señor Huari. Construyan andenes, crean en el Huiracocha, hablen quechua como nosotros, hagan pisos ecológicos como nosotros nos copiamos de Tiahuanaco. Hablen con quipus, conozcan el bronce. Profe, ¿ya hablaban quechua los Huari? Sí, desde antes que los incas. El quechua fue costeño, el quechua nació en Lima, el quechua nació en Ica, el quechua nació en la costa de Ancash, el quechua nació en la costa, pero luego Huari se encargó de difundirlo por todo el Perú.
Los incas conocieron el quechua recién desde Pachacute, no antes, porque los incas, ¿de qué cultura te dije provenían? El tiahuanaco. Muy bien, ¿y los tiahuanacos qué lengua hablaban? El puquina. Entonces los incas inicialmente no hablaban quechua, fue después con Pachacute que lo hicieron. Estas son las ciudades Huari. Esta es la cerámica Huari. La cerámica Huari tiene 3 fases. La fase Chaquipampa, Conchopati y Robles Moco. La fase Chaquipampa es de la influencia de la cultura nazca. La fase Conchopata ya es cuando fueron un imperio. Y ahí destaca el dios de las varas. Y la fase Robles Moco se caracteriza por ser gigantes cántaros. Mira, por ejemplo, este es un cántaro gigante. Cuando yo fui al museo, hasta el cuello me llegaba el cántaro. Ahí almacenaban un montón de granos para varios años. Y siempre tenían la figura del dios Llorón, el dios visco. ¿Cómo llegó a su final los Wari? Ahora sí, Jordan, te voy a hacer feliz. ¿Cómo llegó a su final los Wari? Lo que pasa es que vino un fenómeno del niño. Cuando vino este fenómeno del niño, el imperio entró en crisis económica. Entonces, las ciudades, ¿a quién le empezaron a echar la culpa de la crisis? Al emperador. Entonces, las ciudades se rebelaron contra la capital. Pero la capital, donde vivía el emperador, dijo, esto es una insolencia. ¿Cómo se atreven estas ciudades a rebelarse en contra mía? Voy a mandar un ejército para que les dé su tate quieto. Pero las ciudades querían gobernarse ya de manera autónoma y separarse del poder de Ayacucho. Por eso unas ciudades se rebelaron y otras ciudades eran fieles a Ayacucho. Ciudades contra ciudades se mataron. Así fue que se debilitó y se fragmentó Huari. Para remate, invadieron los yaros, y luego invadieron los chancas. ¿De dónde eran los chancas? La tierra chanca. A ver, ¿de qué departamento son los chancas? De Apurímac, zona de Andahuaylas. Con la invasión de los chancas ya se dio el tiro de gracia, porque si destruyes Ayacucho, destruyes la capital, destruyes el corazón y todo se derrumbó. Y así llegó a su fin los Wari. ¿Se acabó? Se acabó. Oh. Profesor, ¿para usted fue un imperio Wari? Para mí sí. ¿Por qué? Porque me gusta decir que mi Perú fue un imperio. Pero según entre Lumbreras y Chadi, ¿a quién le cree? Yo no soy arqueólogo. Así es que, si tengo que apostar por uno, me quedo con Lumbreras. Porque además, el Perú, ¿cuántas veces ha sido un imperio? Si contamos desde Huari, 2 veces, porque luego vienen los incas. Dafne, sí, tuvimos 2 imperios. Dafne, ¿te gustaría que el Perú vuelva a tener un tercer imperio? Dafne, ¿te gustaría que el Perú en la actualidad o en el futuro vuelva a ser otra vez un imperio? Imperio Huari, Imperio Inca. Dafne dice, una monarquía mejor. Ya, pero las monarquías crean imperios también, Dafne. Dafne no cree en la democracia, quiere reyes, no le gustan los presidentes. Ustedes son raros. Bueno, cuando salga de la cárcel Antauro, te apuesto a que va a haber otra vez un imperio. Antauro quiere que el Perú vuelva a ser como el imperio de los incas. No volver a los incas, sino quiere que conquistemos a todos los países vecinos para requitarle sus territorios y volver a ser del tamaño de los incas. Y luego, Antauro va a poner como Cusco capital del Perú. Y Antauro va a que los peruanos hagamos servicio militar obligatorio y fusilamiento a todos los traidores a la patria, porque primero es el Perú. Y vive el Perú. Y que la raza de Manco Cápac es la que tiene que dominar el Perú y todo el mundo. La raza de Manco Cápac va a ser la raza que extermine a todas las razas que no sean indios puros. Así, esa es la filosofía del etnocacerismo. Y nuestro dios será Cáceres. Además vamos a tener energía nuclear y misiles nucleares porque todo imperio tiene que generar temor. El objetivo de Antauro es que con nuestra energía nuclear Putin se orine de miedo cuando escuche la palabra Perú. ¿Te gustaría que el Perú llegue a ese poder de dar miedo al mundo entero? Ya, eso es un imperio, pues. Un nazismo al estilo andino.
Claro, Antauro es fascista, Antauro es nazi, pero cobrizo. Es un indigenismo nazi, la ideología de Antauro. Antauro no es terruco, Antauro no es comunista. Antauro es a lo Hitler o a lo Mussolini, pero cholo. Primero que paguen la deuda externa. Ay, mía, nunca se va a pagar la deuda externa. Hay que hacer lo que hizo Cuba cuando Fidel Castro estaba vivo. A Estados Unidos le dijo, mira chico, agárrate la deuda externa que te debo y métetela bien adentro de la cuenta del olvido, ¿no? Bueno, no podemos hacer eso porque el Perú siempre está subordinado a Estados Unidos. Bien, mejor dejémoslo ahí. Y nos vamos a la siguiente etapa de nuestras culturas. El intermedio tardío. Ya. Profe, ¿qué es el intermedio tardío? El intermedio tardío son las culturas que nacieron después de que se murió Wari. Los pedazos que sobrevivieron de Wari fueron la base para que surjan nuevas culturas. Entonces entramos al intermedio tardío. Estas culturas empiezan con la letra Che. Dime culturas con la Che. Y pobre que me digas Chavín. Chavín es la única que no puede ser perteneciente a esta época. Chimu, chincha, chachapollas. Muy bien, sigue, sigue, no pares. Chancas, chancay. Ya, otras ya sin che. Huancas, aymaras, sican, los incas, Ishma. Muy bien, ¿cómo saben ustedes? Stephanie, ¿cómo sabes que existía la cultura Ishma? Seguro paras leyendo libros rojos tú, ¿no? Esos compendios de Samaniego, seguro. Ay, ay, ay. Con razón sabes eso. Bueno, vamos a empezar con el intermedio tardío. La cultura lambayeque, también conocida como la cultura sicán. Vamos a ver. Cultura lambayeque o sicán. La cultura lambayeque estuvo ubicada en Lambayeque. La historia de esta cultura es famosa por el mito de Nailán. Nailán. Te han contado la historia del mito de Nailán, ¿verdad? Para ya no contártelo. ¿En tu colegio te contaron el mito de Nailán? ¿Sí? Ok, entonces ya no te lo cuento. Sí, ya lo sabes. Se me olvidó, no sabe. Bueno, está bien. Para los que no tuvieron historia en el colegio. Nailán era un ser mitológico que desembarcó en las playas de Lambayeque. Venía con sus 200 balsas porque venía con sus 200 mujeres. El pueblo se le acercó y le dijo, ¿tú eres el que tanto esperábamos? Sí, yo soy Nailán. Oh, Nailán, oh, Nailán. Nailán, ¿dónde está la piedra sagrada que siempre nos dijeron que Nailán carga? Ahorita te saco la piedra sagrada. Y le sacó una piedra enorme. ¿Y cómo se llama esa piedra? Yampayek, dijo. Oh, es cierto, tú sí eres Nailán, porque Nailán siempre cargaba la piedra sagrada. Y entonces Nailán cada vez que llegaba a otro pueblo enseñaba su piedrota y enseñaba dándole el nombre de Yampayek. Mira mi Yampayek, mira mi tremendo Yampayek. Y la gente, oh, se tiraron al suelo, veneraron a Yampayek, Yampayek, Lambayek, Lambayek. Bien. Nailán decidió vivir en su huaca, la huaca Chotuna, esta huaca, ahí vivía con su esposa Seterni, la más simpática de las 200 mujeres que tenía, pero un día Nailán se murió. El problema es que lo enterraron debajo de la huaca. Pero claro, eso no sería problema si es que él no habría dichole al pueblo de que él era inmortal. Él había se hecho pasar como alguien inmortal porque dicen que era un dios divino, o sea, un humano divino, pero se había muerto, pues, ¿no? Entonces la población le preguntó a la familia de Nailán por qué ella no se deja ver. Y la familia de Nailán le dijo que lo que pasa es que se le había salido alas y se había ido volando. ¿Qué? ¿Le salió alas? Sí, le salió alas. Y por eso decidieron hacer un cuchillo que represente a Nailán volando. El famoso Tumi que vemos acá, también conocido como cuchillo de Ígimo, es la representación de Nailán que tiene alas y se fue volando. Este cuchillo era de oro, pesaba kilo 200 gramos y medía 32 centímetros, de oro de 24 quilates. Representaba a Nailán volando. Se lo robaron del museo. ¿Se lo robaron? Se lo robaron. ¿Quiénes? Unos miserables peruanos que lo extrajeron de madrugada, se metieron por el techo, abrieron la vitrina, derritieron el cuchillo y se largaron del país llevándose todo el oro derretido. La policía nunca dio con ellos. Hasta ahora nunca se supo qué fue del Tumi. El único cuchillo que habíamos descubierto
exhibiéndose en el museo, que representaba a Nailán, ya no existe. Oh. ¿Fue creación de los Lambayeque? Sí. Oh. Fue Alan García, seguro. No, Cristian, no fue Alan García. ¿Y qué pasó con los gobernantes de la cultura lambayeque después de Nailán? No pasaba nada con los... La dinastía Nailán fue la peor dinastía que gobernó. La gente cómo extrañaba a Nailán. Dicen que hubo un rey llamado Fempeyek y la gente lo odiaba tanto a Fempeyek y un día Fempeyek molesto le dijo, ¿por qué me odian tanto? No, porque tú no eres un buen gobernante. No hay otro como Nailán. Oh, Nailán, ¿por qué te fuiste volando? Pero Fempeyek decidió fregarlos, diciéndoles, mira, pueblo ignorante, tú que tanto extrañas a tu Nailán, yo sé el secreto de Nailán. ¿Qué secreto? Nunca fue volando, él se murió. No, sí, era un ser humano como ustedes. Se murió, los estafó, su cuerpo está abajo de esta huaca. No, es mentira, mentira, todo te la crees. Peruano tenía que ser. Ahorita voy a desenterrar el cuerpo de Nailán y te lo voy a enseñar que se fue volando. Hoy, que tiene Fempeyé, va a revelar el secreto de Nailán. Sacó la momia y se le enseñó al pueblo. Y el pueblo, no, Nailán, tú estabas muerto y no volaste. ¿Te imaginas cómo entró en depresión esta cultura? Engañados toda su vida, imagínate. Esa depresión fue tanta que fueron conquistados facilito por la cultura chimú. Ah, ya, así fue como fueron muriendo los culturas lambayeque y entró la cultura chimú. Pero no olvidemos, no debemos de olvidar de que la cultura sicán o lambayeque han sido los mejores trabajando la metalurgia. Mire esos trabajos. Oro, plata, brazaletes, dorado, brocado, soldado, filigrana, soldadura. Oh, mejor que ingenieros de minas eran estos. ¿No? Pero luego, bueno, más monces, su cerámica no pasa nada. Los chimú entraron con todo. Y ahora vamos a hablar de los chimú. La cultura chimú estuvo ubicada en el departamento de La Libertad. La cultura chimú tuvo como capital a Chanchán. Esta cultura se expandió por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Lima. Caraballo, ¿conocen? Por ahí por tu casa. Hasta ahí llegaron los chimú. A pesar de que tuvo una gran expansión, solo fue en la costa. No conquistaron ni la sierra ni la selva. ¿Por qué no? Porque como ellos son costeños, ¿por qué crees que no se animaron a conquistar la sierra o la selva? Porque como ellos son de origen costeño, no pueden por la altura. Claro, el soroche les da. Por eso siempre se quedaron solos sobre la costa expandiéndose. Fue descubierta y estudiada por Federico Maxulia, lo conocemos, al alemán. La lengua que hablaban los chimú era el muchi. Como los chimú hablaban la lengua muchi, es por eso que conocemos algunas palabras de los reyes chimú, pero en lengua muchi. Lo interesante de esta cultura es que de todas las culturas conché que estamos viendo en esta época, la chimú es la más importante porque fue la cultura más poderosa de todas. Sí, sin duda, de todas. Por otro lado, los chimú fueron los más grandes orfebres, aunque claro, la supremacía, ¿quién la tuvo? ¿Quién fue el que ocupa el primer lugar trabajando el oro? Porque hicieron hasta el tumi, Lambayeque, llamada también cultura sicán. Pero el segundo puesto lo ocupan los chimú. También los chimú han sido extraordinarios trabajando los metales, la orfebrería, cómo dominaban el oro. En la puerta de Chanchán, mira, las habían colocado dos guardaespaldas, pero de madera. Dos guardaespaldas, lo que significa que también hicieron esculturas humanas de madera. Esta es una forma para asustar al que quiera meterse sin permiso a la ciudadela de Chanchán. Oiga, profe, ¿y la ciudadela de Chanchán por qué era importante? Porque ahí vivía el rey y la reina. Ya dentro de esa ciudadela vivía el rey y la reina. Claro, ya era como el palacio de gobierno. Sí, pero era un palacio de gobierno del tamaño de 24 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es 24 kilómetros cuadrados? De ese tamaño era el palacio de gobierno del rey y la reina chimú. Era como unir 6 distritos de Lima. ¿Ya ves? Profe, eso se llama poder, ¿sí o no? Claro.
¿Quién fundó la cultura chimú? Takainamo. ¿Quién era ese? Ah, un rey mitológico. Tal vez ni existió. Es como decir un Manco Cápac, es como decir un Nailán, pero en chimú. Y hubo otros reyes, claro, después de Takainamo gobernó Huacricaur. Después de Huacricaur estaba Minchan, no, perdón, de Huacricaur le siguió Ñanzempinco, con sea, Ñanzempinco. Y luego le sucedió Minchancaman. ¿Minchan qué? Minchancaman. Minchancaman fue el responsable de haber expandido toda la cultura chimú hasta Tumbes por el norte y hasta Lima por el sur. Minchancaman, cuyo hobby era vestirse de oro toda su ropa. La capital era Chanchan. ¿Qué había dentro de Chanchan? Uf, un montón de cosas que ahorita te voy a contar. Cerca del mar vivió esta cultura y tenía como dios supremo a la luna. La luna, yo pensaba que era el sol. No, en la costa aman más a la luna que al sol. ¿Y dónde aman más al sol? En la sierra. Allá. Y en la costa aman más a la luna, sí. Y la luna le dicen chi. Por eso, ¿qué significa chicán? O sipan, o sicán. Chicán, chipan. Sican significa, a ver, sican, sí, luna. Can, ¿qué es can? Pobre que me digas perro. Can es templo. Estamos hablando en lengua muchi. Templo de la luna o casa de la luna. A ver, si pan. ¿Y qué significa si pan? Si luna. ¿Qué es pan? Pan, profe, que ahora está 2 por 1 sol. Pan es señor. En lengua muchi, pan es señor. Señor de la luna. ¿Ya? Entonces, Shi es la luna. ¿De qué color es la luna? A ver, ¿de qué color es la luna? Ya sé, no has visto nunca la luna, ¿no? Blanca. Ya, blanca. Vamos a ponerle un metal. ¿Se asemeja a la plata o al oro? A la plata, profesor. Por eso es que eso no quiere decir de que solo trabajaron el oro. También trabajaron la plata. Claro, ¿por qué no trabajarían joyas de plata? Plata, oro, todos lo sabían hacer. Tenemos aquí a los jefes de los chimú. El máximo rey de los chimú se llamaba el Sikish. ¿Te suena? Sí, profe, ¿ese era el mismo nombre del rey Mochica? Claro, es que son la misma lengua. Ah, ¿verdad? La misma lengua. Sikish. Pero cuando los incas conquisten a los chimú, le van a poner de nombre Chimucapa. Ojo, la palabra Chimucapa ya está en quechua. ¿Qué significa Chimucapa? Capa significa poderoso, poderoso chimú. Pero eso es ya en quechua. Pero su nombre original es Sikish. Luego le sigue el Alaek. ¿El qué? El Alaek, jefe de un valle. Luego los soldados, los Fixi, los guerreros. Luego el Paraén, jefe de un ayo. El Paraén es como decir en los incas el Curaca, el jefe del ayo, acá en lengua muchi, el Paraén. Y los Llanas, los prisioneros y esclavos que hacen los trabajos forzados. Una sociedad súper jerárquica, súper militarizada, súper estratificada. Economía. Igualito que los moche, los chimú van a tener el mismo problema de que nunca llovió. ¿Te acuerdas qué hacían los moche ante la falta de lluvias? Sí, profesor, canales, acueductos y represas. Muy bien. Los chimú no necesitaron ni hacer ni canales, ni acueductos, ni represas. ¿Por qué no? Porque ya existían. ¿Para qué vas a volver a construir lo que ya existía y que los moche habían dejado abandonados con su extinción? Allá. La única novedad que los chimú hicieron fue los huachaques. ¿Qué son los huachaques? Chacras hundidas. Chacras hundidas, mira, acá están los huachaques. ¿Cómo funcionan? ¿Hay que excavar hasta encontrar agua o hasta encontrar tierra húmeda? A ver, ¿qué haces tú para poder lograr cultivos en este terreno? ¿Excavar hasta encontrar agua o hasta encontrar tierra húmeda? Lo lógico es excavar hasta encontrar tierra húmeda nomás, porque si encuentras tierra húmeda, ahí metes tu semillita y va a crecer la plantita como aquí crece. Ahora, si te emocionas y excavas mucho, encontrarás el agua subterránea. Y si encuentras el agua subterránea, el agua se va a filtrar, se va a inundar todo y se va a malograr y se pueden formar lagunillas. Así es que, moraleja, cuando excaves no te emociones. Solo hasta la tierra húmeda nomás. Ahí metes tu granito de arena. ¿No? Muy bien. ¿Qué cultivaban, profesor? Principalmente totora. Principalmente totora. ¿Para qué? Para hacer sus balsas y sus caballitos de totora. Igual que los mochicas, ¿no? Tenían sus caballitos de totora. ¿Han ido a las playas de Huanchaco? Ahí hay un montón de caballitos de totora. Bien. Obviamente que también cultivaban otros productos, ¿no? Pero se ha encontrado en los huachaques bastante cultivo de totora.
Ahora sí, vamos a hablar con detalle de la función que cumplió la ciudadela de Chanchán. A ver. Chanchán es una ciudad que está dentro de la cultura chimú. A ver, otra vez el mapa. Hoy, perdón, ¿cómo es? Ya se me fue. Ya, mira. Esta es la cultura chimú. Tremenda expansión. Pero Chanchán es un puntito. Acá está, un puntito. Y dentro de este puntito, ¿quién vivía? Te dije. A ver si estuviste atento. ¿Quién vivía dentro de la ciudadela? El rey y la reina, profesor. Claro. Y también toda su familia. Toda la nobleza. Todo el gobierno. Toda la aristocracia. Y también vivían sus 30.000 sirvientes. 30.000 sirvientes, claro. Campesinos, mercaderes, mitayos, yanaconas, los que trabajan la tierra, los que traen productos exóticos. Por ejemplo, cuando la reina está aburrida, ¿qué hace el rey Chimú para entretenerla? Le dice al mercader, oye, tráeme algo bonito para regalarle a mi esposa. Sí, sí, mi rey. Y el mercader se iba hasta Ecuador, traía esmeraldas, traía perlas. Entonces, dentro de Chanchán incluso habían cementerios, porque cuando el rey moría, ahí nomás enterraban a los reyes que iban muriendo. Entonces, habían hasta barrios fúnebres. Chanchán está dividido en 12 barrios. ¿Qué función cumplió la ciudadela? Política, porque desde ahí se gobierna. Administrativa, porque desde ahí se administra toda la cultura. Religiosa, porque ahí están los muertos de la nobleza que iban, ¿no?, dejando de existir. Función económica, porque ahí también había producción de cerámica, ¿no?, de telas, pero todo eso era para servir a la élite, para servir a la élite. Es más, cuando a veces había demasiada cerámica, demasiada ropa, y ya toda la élite estaba bien vestida, ¿qué hacía el rey Chimú? Regalaba esa cerámica, esas telas, a los reyes que iba derrotando. ¿Lo regalaba? Sí, lo regalaba. ¿Y por qué no lo vendía? ¿Por qué crees que no lo vendía? ¿Por qué regala? Uno, no lo vende porque no se había inventado la moneda. Y dos, porque regalar da poder. ¿Alguna vez te han regalado algo? Cuando alguien te ha regalado algo, normalmente, ¿qué dices? Gracias. Cuando tú dices gracias, en el fondo, ¿qué le estás diciendo al otro? Soy inferior a ti. Tú tienes más poder que yo porque tú has tenido la posibilidad de darme un regalo y yo solo tengo que subordinarme a tu poder de regalarme algo diciéndote gracias. O sea, gracias es igual a decir, te beso los pies, ¿no? Entonces, eso es el poder que tenía el rey Chimú. ¿Cómo era la cerámica de Chimú? Fea, un solo color, negra. Lo único que me gusta de la cerámica Chimú es que hacían moldes. ¿Cómo son los moldes? Moldes para que se hagan más rápido. ¿A Chimú qué le importa más, la calidad o la cantidad? Si es que te estoy diciendo que era hecho con moldes. A los Chimú, ¿qué le importa más en su cerámica? ¿Calidad o cantidad? Cantidad, cantidad. No les importa hacerlo bonito, les importa que hayan cántaros de agua lo más rápido para mantener al ejército. Usaban moldes. Hay algo bonito que sí me gusta de esta cerámica. Silbaban, le metías agua y a eso se llamaban guacos silbadores. Guacos silbadores. No olvidar de que los Chimú fueron muy buenos trabajando la metalurgia. Profe, pero si el tumi lo hicieron los Lambayeque, ¿por qué pone un tumi en Chimú? Lo que pasa es que los Chimú adoptaron el tumi. Si bien el tumi fue creación de Lambayeque, los Chimú, cuando conquistaron a Lambayeque, adoptaron ese dios también como parte de sus dioses. Luego ya se lo robaron del museo. ¿Cómo llegó a su fin la cultura Chimú? Chimú llegó a su fin cuando los conquistó el Inca Pachacute. Pachacute era el Inca, pero mandó a su hijo de tan solo 16 años, Alauqui Tupac Yupanqui, para que le haga la guerra al rey Chimú. El rey Chimú, el famoso Minchancama. ¿Cómo hicieron los incas para derrotar a los Chimú? Los incas astutamente les cortaron el agua. Dime, ¿dónde empiezan los ríos? En la cordillera. Si los incas son inteligentes, colocaban una piedra totota donde nace el río, y el río se desvía y ya no puede seguir llevándole el agua a los ríos Chimú. Así fue como los incas astutamente usaron esa estrategia para poder derrotar a los Chimú. Y Tupac Yupanqui, que repito, de tan solo 16 años, lo llevó prisionero a Minchancama hasta Cusco. Minchancama tenía su ropa de oro puro. Pachacútec le dijo, ¿por qué tu ropa es más bonita que la mía?
Minchancaman, al ver que el Inca tenía una ropa muy humilde, claro, eso no quiere decir que los incas no usaban oro, pero el oro lo usaban para sus templos, sus fortalezas, pero la ropa del Inca no era de oro. En cambio, Minchancaman ni caminar bien podía. Toda su ropa de metal brillante parecía el sol ahí en vivo y en directo, como Robocop caminaba. Entonces, Minchancaman le regaló su ropa al Inca y le dijo, te la regalo. Yo tengo muchos esclavos para que me hagan muchas ropas idénticas. Y el Inca, ¿cómo le agradeció a Minchancaman el regalito? Lo volvió noble de privilegio. A los incas les gusta que si les regalan algo, el inca también tiene que regalar otra cosa. Incluso le regaló a su hija, a su ñusta, de tan solo 16 años. Se la regaló a su hija, a Minchancaman se la regaló. Y así, la cultura chimú pasó a ser subordinada de los incas. Y así terminó la historia de los chimú. Muy bien, y se acabó. Este es el resumen de todo lo que te he dicho. Y bueno, y nos vamos a la cultura chincha. Y nos vamos a Chincha. Bien. Los chincha son de Ica y fueron los más grandes comerciantes, considerados como los fenicios de América. La cultura chincha, sí. Tuvieron como dios a Chinchaycamac. También tuvieron una diosa que significa Urupiguachay, la que pare palomas. Pero eso no viene mucho. Sí te quiero contar de que los chinchas no tenían ejército. Al no tener ejército eran sumamente pacíficos. Profe, y cuando venían a conquistar las otras culturas, ¿qué hacían? Nada, se dejaban robar, se dejaban saquear, se dejaban conquistar. Total, después de unos días recuperaban todo lo que habían perdido, porque eran grandes comerciantes, eran teocráticos. Ellos se iban hasta Ecuador para traer estas conchitas llamadas el espondylus. ¿Por qué era tan importante estos animalitos en los chincha? Lo que pasa es que estos animalitos cuando aparecen en las playas de Ecuador o de Guayaquil, te están diciendo que tengas cuidado porque ya vienen mares calientes. Estos animales solamente viven en aguas tibias y si están apareciendo es porque vienen a advertirte que un niño ya está cerca. Por eso es que eran más importantes que el oro, porque eran una forma de advertirte que hay cambios repentinos en el clima. Y era una forma de regular la temperatura, era una forma de predecir que la temperatura del mar está variando. ¿Te das cuenta? Entonces, estos animalitos tenían esa costumbre. Antiguamente se creía que esto era la comida de los dioses, se creía que lo usaban ¿cómo se llama eso? Para que seas más bonito, como con concha, néctar, naca, no sé qué cosa, ¿no? Pero no, estos simplemente eran como pequeños diosesitos. Los chinchas se iban entonces a comercializar hasta Ecuador, su negocio era marítimo, pero eso no quiere decir que no hacían comercio terrestre, claro que también lo hacían terrestre. Se iban hasta Puno, se iban hasta la selva y hacían trueque. El famoso trueque es que yo te doy algo y tú me das algo. ¿Hacer trueque es fácil o difícil? ¿Tú qué dices? La verdad es que hacer trueque es muy difícil porque nunca vas a estar de acuerdo con el objeto que te van a entregar a cambio del que tú quieres entregar. ¿Tú me entregarías tu celular a cambio de un libro de historia del Perú rojito que se llama Compendio de Samaniego? ¿Me entregarías tu celular a cambio de un libro? ¿Mm? ¿Mm? No, pues porque mi libro solo cuesta 20 soles, en cambio tu celular no sé cuánto estará, 500 soles. No te conviene, ¿verdad? No te conviene. Y si te regalo 1000 libros, o sea, te regalo todo el lote de la editorial, los 1000 libros, a cambio de tu celular, ¿aceptas o no aceptas el trueque? Son 1000 libros, por 20 soles, ¿cuánto sacas? Profe, la hago linda. Pero yo no atraco, pues, ¿no? Tu celular no me conviene. Entonces, te das cuenta cómo hacer trueque no es fácil. Igualito pasaba cuando le decías a la puneña, puneña, te cambio mis conchas marinas por tu pierna de llama charqui. La puneña decía, no, ¿cómo me voy? Te voy a dar mi pierna charqui por conchas, que acá no comemos esos ceviches. Ahora, si tú me das un costal de esas conchas, te puedo dar medio kilo de mi pierna charqui. No sea mala, pepuneña. Mis conchas son muy valiosas, 4 conchas por una pierna tuya. No, no atraco ahí nomás. Pero como este chincha quiere la pierna charqui porque quiere comer su yuquito con charqui, entonces inventaron monedas. Estas son las llamadas monedas mercancía. Como ven, no tienen formas redondas como nuestras monedas, sino bien formas de achitas y que estaban hechas de cobre.
Estas monedas entonces facilitaban el trueque. Uneña, ¿a cuánto me vendes tu pierna charqui? ¿Que me vas a pagar? Mira, tengo moneditas. ¡Ay, qué bonita! Yo quiero. Dime, ¿cuántas moneditas quieres y me das tu pierna? Ah, dame 100 moneditas y atraco con mi pierna. Perfecto, entonces toma las 100 moneditas y esa niña con las moneditas va a hacer otro trueque más sencillo. Tengan en cuenta que las monedas que se conocían en el antiguo Perú no tenían el mismo interés que nosotros que buscamos acumular monedas para tener mayor riqueza. Ellos simplemente crearon monedas mercancía para que el trueque sea más ligero, más rápido y más sencillo de realizar. Los Chincha tuvieron dos lugares importantes en su arquitectura. La capital de la cultura Chincha se le conoce como la Tambo de Mora, perdón. Tambo de Mora será la capital. Pero también tuvieron un lugar religioso llamado la Centinela. Hay que destacar que también los Chincha hicieron tapiales. ¿Cómo es un tapial? ¿Alguna vez has visto una pared de ladrillos? Obvio, profesor, se nota bien rústico la pared de ladrillos, como la casa de los González, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo tarrajeas? Cuando tarrajeas, entonces se ve la pared más lisa. Ya, eso hacían los Chincha. Esos son tapiales. Tapiales, ¿no? Y cuando se iban con sus balsas hasta Ecuador, tenían que remar y sus remos eran de madera. Tallar la madera es un arte que se llama silografía. Vean qué bonitos son estos hombrecitos en figuras geométricas. Entonces, este arte llamado silografía es uno de los artes más importantes que también tuvieron. También tuvieron unos vasos de plata, a veces de oro, que se les llama vasos narigones por las enormes narices que expresaban. Su cerámica no fue la mejor, destacó el color medio rojo oscuro con blanco, pero tenían un cuello largo, pero no se comparan a otras culturas su cerámica. Una pregunta, ¿qué había más? ¿Comerciantes o agricultores en la cultura Chincha? ¿Qué abundaban más en la población? ¿Comerciantes o campesinos? Lo que más abundaban eran campesinos. Los agarré y los maté en una a todos. Tú dirás, profe, es imposible, pero si usted está diciendo que destacaron en comercio. Claro, pero ¿cómo puedes pensar de que puede haber más población comerciante y menos campesinos? Es como decir, el Perú destaca en minería. Perfecto, destaca en minería. O sea que hay más mineros en el Perú que, no sé, que informales. No, pues hay más ambulantes que mineros en el Perú. Pero el Perú no destaca en ser ambulante, el Perú destaca en minería. Entonces, el Chincha destaca en comercio, pero más abundaban los campesinos, ¿no? Los comerciantes eran 5,000, los agricultores serían unos 15,000. Pues, ¿no? Bien, ¿cómo llegaron a su fin los Chincha? Los Chincha llegaron a su fin cuando aparecieron los incas. Otra vez los incas, Tupac Yupanqui. Ese Tupac Yupanqui ya era inca, pero Tupac Yupanqui conquistó a los Chincha de manera violenta o pacífica. ¿Te acuerdas? Tupac Yupanqui conquistó a los Chincha de manera pacífica o violenta. Fue de manera pacífica, porque como yo te dije, los Chincha, al no tener ejército, se dejaban invadir. Por eso es que los incas, al ver que los Chincha no enfrentaron resistencia, fue una conquista tan sencilla y tan pacífica, los incas le tenían mucho prestigio a los Chincha, a tal punto que ni los esclavizaron, ni los mataron. Lo único que querían los incas de los Chincha, ¿qué cosa crees que era? Que los Chincha paguen un tributo al imperio incaico, y esos tributos iban a ser muy ricos, muy jugosos, porque con todas las riquezas y todas las mercancías que los Chincha tenían, el Inca se iba a apoderar de muy jugosos tributos de las riquezas que ellos tenían. Los Chincha, claro, se rindieron, y los incas le tenían tanta admiración y tanto respeto y cariño que uno de los suyos le pusieron en honor a los Chincha, el Chincha y suyo. ¿Cómo serían queridos los Chincha por los incas? Que cuando los incas iban caminando, cuando los incas iban cargados en su litera o en sus andas, daban permiso para que el curaca Chincha acompañe al inca a todos sus viajes. Por eso cuando Francisco Pizarro lo esperó a Atahualpa en los sucesos de Cajamarca, cuando entró las andas de Atahualpa a la plaza de Cajamarca, realmente entraron dos andas. Una era la del Inca y el otro era la del curaca Chincha. Y Francisco Pizarro no sabía a quién dispararle, porque las dos parecían de un Inca, porque las dos estaban tan ricas en oro que parecían que los dos eran incas.
Por eso es que te digo, la prueba de que los chinchas y los incas fueron grandes aliados, grandes amigos, por lo mismo que se rindieron pacíficamente ante el poder cusqueño. Y así terminó la historia de los chinchas, siempre los grandes amos del mar. Cultura aymara. Los aymaras son de la zona altiplánica. Dime antes qué cultura había existido ahí. Si no me dices, es porque de nada vale estar aquí. ¿Qué cultura estuvo antes de los aymaras? Los tiahuanacos. ¿Recuerdas que fueron los aymaras los que invadieron a Tiahuanaco, no? Y los aymaras se quedaron a vivir ahí. ¿Cómo era la vida de los pueblos aymaras? Ellos se agrupaban en reinos y estos reinos manejaban la llamada dualidad. ¿Qué cosa es la dualidad? Existía el reino de Urcosuyo y el reino de Lumasuyo. Los reinos que están en el lado occidental del lago Titicaca son los reinos del Urcosuyo. Los reinos que están en el lado oriental del Titicaca se les llaman los reinos del Umasuyo. Urcosuyo representa lo masculino, Umasuyo representa lo femenino. Ahí entonces, repito, vemos la dualidad. ¿Qué cosa es dualidad? El complemento de algo. El complemento de un hombre, ¿cuál es? Una mujer. El complemento del sol, ¿cuál es? La luna. El complemento del brazo derecho, ¿cuál es? El brazo izquierdo. De Urcosuyo, Umasuyo. Hay un montón de reinos aymaras. Destacan dos, los lupacas y los pacajes. Estos son los dos reinos más destacables de los aymaras. Ojo, no olvides eso. Los lupacas y los pacajes. Pero también estaban los canchis, los canas, los collas. Si te das cuenta, existían dos collas. El colla del Urcosuyo, el colla del Umasuyo. Los canas de un cana del Urcosuyo y otro reino cana del Umasuyo. Un canchis del Urcosuyo y un canchis del Umasuyo. Entonces tú puedes decir colla, colla, canas, canas, canchis, canchis, ¿no? Y los lupacas y los pacajes. Ellos también tenían los mismos problemas que los tiahuanacos. Si hace mucho frío, conocieron los pisos ecológicos. Los aymaras también destacaron en la ganadería, hicieron andenes. Todo lo que los tiahuanacos conocieron, porque hace mucho frío. Vivieron alrededor del lago Titicaca. Se manifiestan por las costumbres de colocar sus cadáveres en unas torres de piedra llamadas chulpas. ¿Has visto la chulpa en las monedas de sol? Son unas torres de piedra gigantes y ahí colocaban a sus muertos. Bueno, no sé si tú coleccionas las monedas de sol. A mí me faltan ya varias. Bueno, claro, la chulpa de Siyustani, correcto. Son unas enormes torres, ¿no? Mi mamá me contaba que la abuelita, bueno, mi mamá es de Icam, la abuelita es de Huancavelica. Cuando era niña, ella me contaba de que la abuelita decía, mete a las gallinas a la chulpa. ¿Y qué era una chulpa? La chulpa es como un corralito, pero de piedritas unas encima de otras, ¿no? Y ella me decía que a veces se caían las chulpas y las gallinitas amanecían apachurraditas, así todas churreteaditas, ¿no? En fin, entonces las chulpas son unas enormes torres de piedra y adentro colocaban a los muertos. Ahí están las chulpas de Siyustani. Chequeen sus monedas de sol. Yo tengo la del Tumi, yo tengo la de Cuela, la del Gran Pajatén. Hay un montón. ¿Han ido a Puno? ¿Quién conoce Puno? ¿Nadie conoce Puno? ¿Han visitado el lago Titicaca? Nada, ni idea, ni por televisión. ¿Ah, sí? Dana, ¿conoces el Puno? Ah, mira, sí hay algunos. Dana, ¿has viajado alguna vez a una fiesta costumbrista en la isla Taquile? Que es una isla que está dentro del Titicaca. A ver, Dana, si conoce Puno, tiene que haber visitado de pasadita el lago, a la isla Taquile. ¿Nada? ¿Nunca? ¿Never? Bueno, les invito a cualquier matrimonio que les inviten allá en la isla Taquile, vayan. Los matrimonios son geniales, ¿no? En esos matrimonios, ¿sabes quiénes están prohibidos de bailar y de disfrutar? El novio y la novia. Los casados no pueden bailar, no pueden tomar, no pueden disfrutar de su propia boda. Tienen que estar como en un velorio, tirados en un rincón de la fiesta, serios, mirando cómo todos los invitados se divierten. ¿Por qué la costumbre? Porque la fiesta dura cuatro días. En 4 días esos novios tienen que aguantarse de disfrutar, porque van a tener toda su vida para disfrutar de su matrimonio y de su pareja. Quien tiene que disfrutar son los invitados, ellos no. Así son las costumbres de estrictas.
Bien, y ahora vamos con la cultura de Chachapoyas. Profe, no dijo cómo llegaron a su fin los aymaras. A ver, saca tu línea. ¿Quién crees que conquistó a los aymaras? ¿Quién será, profesor? Dígame usted. Fácil, pues. Los incas. Ah, los incas. Con Pachacute. Y vamos con los chachapoyas. La cultura de chachapoyas es de la selva, pero no de la selva baja, sino de la selva alta, de la selva de montaña, ubicados en dos departamentos, San Martín y Amazonas. La cultura de chachapoyas, que significa gente de selva alta o gente colla silvestre, o decir selváticos de la montaña. Chachapoyas se encuentra a 3.000 metros de altura, o sea, es selva alta, selva de montaña. Esta cultura no tuvo una capital, no fue un imperio, son un conjunto de tribus que a veces se confederaban o se unían ante algunos enemigos. Sus principales enemigos eran los cajamarquinos. Cao Mandoy es el que más estudios ha hecho sobre la cultura chachapoyas. Como te dije, se organizaban en pequeñas confederaciones tribales. Sus casitas eran así. Esto en realidad también, habían unos mausoleos que servían para enterrar a la gente del pueblo, que eran unos cuartos grandes, así como este, y ahí metían a todos los muertos, parecía pues así como una fosa común. Pero esta es una casita, sino que aparte existen unos mausoleos que son rectangulares. Esta escuela, esta parte es la que se derrumbó, esta parte se derrumbó. Cuelap era una fortaleza. Si era una fortaleza, eso prueba de que tenían muchas guerras. La puerta de Cuelap es muy bacán. Mira, su puerta tiene forma de trapecio. Profesor, pero parece que hay un túnel, ¿no? Claro, es que no se entra tan rápido. Si no, tienes que pasar por un pasillo y al final la puerta se hace tan chiquita que solo pueden entrar una persona agachándose incluso. ¿Y por qué la puerta termina como un embudo al final? Lo que pasa es que cuando los enemigos de Chachapoyas, los Cajamarca, los querían invadir, si se metían por acá, al final el enemigo se iba a meter uno por uno, y desde arriba los Chachapoyas con sus piedras del tamaño de una cabeza, los terminaban matando a todos, tirándole piedra tras piedra. Y como se iban metiendo lentamente uno por uno, así los iban reventando. Por eso es una fortaleza. Dentro de Cuelap se han encontrado incluso unos recintos circulares donde se almacenaba comida para que el ejército se mantenga en alerta por varios meses. También destaca esta zona conocida como el Gran Pajatén, que es otro monumento importante, donde se pueden ver escenas de unas mujeres que tienen las piernas abiertas, el cabello largo, y están tocándose las manos. No sé si logran ver a estas mujeres. Ay, perdón. ¿No se ve? Bueno, acá se ve, mire cómo las piernas están abiertas, tiene su estómago amplio. Esto representa mujeres embarazadas en posición de parto. Representa la fertilidad. Es la Pachamama. Esto está en el Gran Pajatén. El Gran Pajatén queda en San Martín. Cuelap queda, en cambio, en Amazonas. Estamos aquí adentro de Cuelap otra vez. Estos son los recintos circulares donde se almacenaba la comida para que el ejército tenga que comer durante los tiempos de campaña. Se han encontrado también los famosos pinchudos, que son unas esculturas de madera que colgaban en los abismos de la selva de Chachapoyas. Como ven, son hombrecitos, están desnudos, miren aquí. Se le puso pinchudos porque Kauman, el arqueólogo peruano, vio con su larga vista y dijo, mira, he encontrado unas esculturas de madera, pero tienen un pinchudo. Entonces todos se rieron, qué buena, doctor Kauman, vamos a llamarle los pinchudos por el pinchudito que tenía ahí, ¿no? Esto representa la fertilidad. Pero también se han encontrado los sarcófagos. Cuando los chachapoyas de poder mueren, los meten en unos sarcófagos que son como unas cápsulas de arcilla, y estos sarcófagos tienen formas de pene, según Cao Mandoy, lo cual no hay que sorprenderse porque la sexualidad está muy vinculada con las culturas. Acá están mejor, están en los abismos, de suerte no se han malogrado hasta ahora, a pesar de las lluvias torrenciales, porque estaban colocadas en un techo natural. Dentro está el muerto está doblado así tipo momia Paracas, y esta es una cápsula, ¿no? Estos sarcófagos también se les conoce como los purumachos. Purumacho quiere decir que es alguien que era muy anciano, un sabio, el viejo, el mayor.
El purumacho no quiere decir que es bien macho, puro macho, no, sino que es el sabio, el anciano, el mayor, el que tenía el poder del conocimiento por su edad y murió después. Acá está, ¿ven? El prepucio, el gangle del pene, ¿no? Esta es la forma que tienen los sarcófagos. El fin de los Chachapoyas llegó con la conquista de los incas. Sí, los incas conquistaron a Chachapoyas con Tupac Yupanqui. Aunque los Chachapoyas siempre fueron rebeldes, dicen que incluso los volvió a conquistar Huayna Cápac porque se rebelaron. Y luego los volvió a conquistar Atahualpa. Atahualpa, sí, porque Atahualpa ya estaba harto y cansado de ellos, ¿no? A ver. Y así termina la historia de los Chachapoyas. Ok. Bueno, chicos, vamos a la práctica de la clase del día de hoy, ¿ya? Dame un segundo. Ahorita vamos a compartir la práctica. A ver. Las preguntas son de Huari, de Tiahuanaco, de Chimú y de Chincha. ¿Están listos para la masacre? ¿Sí? Bueno, empecemos. A ver, ¿qué me dicen aquí? ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la...? Ya, ¿qué clave me das en la 1? Tiahuanaco perteneció ¿a qué periodo? Al segundo horizonte, llamado Horizonte Medio, junto con Huari. 2. Huari nace de la síntesis de 3 culturas. ¿Cuáles fueron esas 3 culturas? Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, correcto. Durante el Horizonte Medio, el Imperio Huari, ¿qué significó? Si hablamos de un imperio, ¿qué significó el Imperio Huari? Correcto, significó la integración de culturas de costa, sierra y selva, porque si no abarca costa, sierra y selva, difícil llamarle horizonte. El control de pisos ecológicos en el tiempo de los incas, aunque desde Tiahuanaco ya lo conocían, ¿servía para qué? La clave correcta es la B, para acceder a productos de diversas zonas ecológicas. Por eso te estaba contando de que el objetivo era lograr un complemento en la dieta alimenticia. Escuché que dijeron, bueno, leí que habían puesto la E, conquistar pueblos ubicados en diferentes zonas. No son conquistadores, son colonizadores, recuerda. A ver, la siguiente. Ahí. Una de las ciudades Wari más significativas fue... ¿Recuerdas el nombre de alguna de las ciudades Wari? Había una que quedaba en el Cusco y todavía salió en el plano. Tiquillacta. Ya. A ver ahí. ¿Por qué decidieron hacer chacras de cultivo en diferentes pisos ecológicos? ¿Qué es lo que incentivaba ello? El abastecimiento directo de productos de toda variedad sin intermediarios. ¿Esa es? Correcto, esta es. Bien. Siguiente.
En el antiguo Perú, el acceso a varios pisos altitudinales, ¿qué permitió? Que hayan podido acceder a varios pisos altitudinales, ¿eso qué permitió? Correcto, que puedan lograr un complemento en su dieta, un complemento ecológico en los diversos productos. Wari fue la síntesis de ¿qué culturas? Está repetida, ¿verdad? El Imperio Wari fue una sociedad panperuana y se caracterizó por... ¿Qué caracterizó a la cultura Wari? Lo que caracterizó a Wari fue su gran desarrollo en ciudades, su desarrollo urbanístico. ¿De acuerdo? Los dioses de Tiahuanaco se caracterizaron porque representaban figuras ¿de qué tipo? ¿Recuerdas al dios Llorón? Los monolitos. Figuras de tipo zoomorfas, ¿verdad? La letra B. Muy mal. ¿Acaso el dios Llorón tiene forma de animal? El dios Llorón tiene forma de un humano que llora con sus lagrimitas. Tiene forma de hombre, entonces es antropomorfa. Zoomorfa no. 100% animal no. La cultura Wari durante el Horizonte Medio desarrolló una cultura de gran expansión y que se caracterizó por... Los Wari se caracterizaron por desarrollar la construcción de muchas ciudades. Entonces la clave es la ABESO, desarrollo urbanístico. Perdón, acá hay un problema. Esta figura se caminó. Esta tiene que ir acá. Ya. ¿No se ve? Ahí está. Esta estatua de madera tiene un solo cuerpo, pero tiene dos caras, dos ombligos, dos barrigas. Qué raro es ese dios. Se la considera una divinidad que daba movimiento a la tierra. ¡Ajá! ¿Cómo se llama el dios de los temblores que da movimiento a la tierra? Si no sabes, o sea, si nunca has visto este ídolo con la información, la sacas. Pachacama. ¿Dónde gobernaba? Bueno, el dios vivía debajo de Lima, Totaulá del Urín. Otra vez, este dibujo, a ver, este dibujo va acá. Observa y analiza la imagen representada en este vaso ceremonial. La imagen, a ver. Ah, el famoso diosito ese de las varas. Señala la alternativa correcta. A ver, ¿quién es ese? Fácil. La clave es la E. Claro, es el dios de los báculos de la cultura tiahuanaco, Horizonte Medio. Ahí está. Pertenece al Quero de Tiahuanaco. A ver ahí. El sistema de producción agrícola que utilizaban los campesinos andinos desde hace centenares de años para cultivar en los altiplanos o llanuras y crear a la vez microclimas recibe el nombre de Guaruguarus. No hay clave. Otra. Profe, guaruguaro o camellones, ¿cierto? Claro, guaruguaro o camellones. ¿Ya ves? Míralo. A ver, ¿quieren leer eso? Lean, lean para que se rayen feo. Y así fue en todos los de aquellas provincias del Collao, en quitarles los indios y las tierras que tenían en la costa. ¿What, profe? No entiendo ni papa. Este es un documento hecho por un español de la época. La forma de hablar de los españoles era así. Acá dice, en todos
los de aquellas provincias del Collao, o sea, las provincias de la zona de Tiahuanaco, Aymara, Puno, ¿no? En quitarles los indios y las tierras que tenían en la costa. ¿Perdón? ¿Quién le quitó a quién tierras que tenían en la costa? Parece que fueron las provincias del Collao de Puno que les quitaron a algunos indios sus tierras que tenían en la costa, ¿no? Porque estaban cerca al mar. Y se hicieron particulares encomiendas. Al parecer, los de Puno conquistaron territorios de la costa y a los indios de la costa los sometieron como encomiendas. Es una palabra que usaban los españoles. Y lo pusieron bajo la jurisdicción de Arequipa, ya cuando se pobló. No entendiendo los gobernadores la orden que los indios tenían, en así, gobernando estos reinos, el marqués de Cañete, un virrey, se trató esta materia y hallando verdadera información que yo le hice, o sea, el cronista le dio esta información al virrey, se hizo de esta manera que a la provincia de Chucuito, Chucuito queda en la zona aymara, le devolvieron los indios y las tierras que tenían en la costa, o sea que los puneños que le habían robado sus tierras a los indios de la costa y los habían vuelto como sus sirvientes, el virrey intercedió y les devolvió a los indios de la costa sus tierras en el tiempo del Inca. Ya. Qué fastidiosa esa forma de leer los documentos. ¿Cuál es la clave? El acceso que tenían los reinos altiplánicos, a ver, el párrafo refleja el acceso que tenían los reinos altiplánicos a tierras distantes a su núcleo. Sí, eso refleja. Porque te está diciendo que los reinos del altiplano también tenían colonias en zonas distantes a su capital, distantes a su núcleo. Profesor, Qué bonito que disculpe, ¿en este párrafo hace referencia a los reinos aymaras o a Tiahuanaco? No se sabe, porque como dice del Collao, pueden haber sido de Tiahuanaco, pueden haber sido de los aymaras. Acá no te da ese detalle. ¿Los Tiahuanaco también eran reinos? Es más probable que hayan sido los tiahuanacos porque los tiahuanacos se expandieron como un horizonte, ¿verdad? Sí, pero los aymaras pudieron tal vez haber tenido algunas colonias agrícolas porque también ellos practicaban lo de los pisos ecológicos. Por eso es que no es muy importante si eran tiahuanaco o aymaras, porque como ellos ambos hacían lo de los pisos ecológicos, es cierto entender que hayan podido tener tierras en la costa, eso sí. Hace referencia a alguna comunidad de la comunidad del altiplano. Aymaras o Tehuanaco, cualquiera de las dos. Muy bien, continuamos. Y ahora las culturas del tardío. ¿Qué cultura sobresalió en metales? Sicán, profesor, pero no hay. Segundo lugar, Chimú. ¿Qué cultura destacó en pesca? Chincha, claro. Los chancas, ¿de dónde eran? Acá está, de Andahuaylas a Purímac. Yo te pregunté de dónde eran incluso. ¿Cuál cultura perteneció al intermedio tardío ahí? Pues la que hemos visto hoy día en clase, Chimú. La economía de los aymaras estuvo basado en qué principalmente. Acuérdate de que como hace tanto frío, tal vez la agricultura la usen, pero no sea la prioridad. La prioridad sea la ganadería, porque los animales no mueren de frío. Los chancas estuvieron ubicados en la provincia de, otra vez, Andahuaylas, Apurímac. Chan. Además de que fue una capital, habían artesanos dedicados a oficios especializados. Otras dos categorías al servicio de la élite, ¿cuáles habrían sido? Aparte de artesanos, ¿qué otro tipo de sirvientes vivían en Chan para servir a la élite? Esther nos dice la C, navegantes y campesinos. Puede ser, campesinos, pero navegantes, claro, pero en todo caso no es que sean
Siempre navegantes, solo cuando el rey estaba aburrido y quería que vayan a traerles algunas cosas exóticas, ¿no? Unos mercaderes podrían ser, ¿no? Pero no eran como los chincha, pues, ¿no? Navegantes serían más los chincha, claro. ¿Y a cuál es la clave entonces? La B, correcto, la clave ahí es la B. Trabajadores mitayos porque trabajaban para el Estado haciendo su mita y mercaderes. Ya. Segundo periodo de desarrollo regional, ¿qué culturas corresponderían? Al intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Corresponderían, pues, los Chincha y Chimú, por supuesto. En el antiguo Perú, todas las etnias señalaban un lugar mítico como el sitio de origen de sus ancestros. Los chancas decían que sus antepasados habían salido de una laguna, y ese era el lugar donde siempre se hablaba, el lago Choclococha. El lago Choclococha y Urcococha. ¿Y de qué lago salieron los incas? Del Titicaca. Y los chancas del Choclococha. Y los huancas de Guarihuilca. Era otra laguna. La metalurgia fue una actividad de los chimú. ¿Qué técnicas orfebres hicieron los chimú? Orfebre quiere decir trabajos de oro. Orfebrería es trabajos de oro. ¿Qué técnica? Profe, qué difícil. ¿Cómo vamos a saber todas esas técnicas? Ni siquiera sé qué es repujado, qué es laminado, qué es plateado. Mira, si dice plateado es porque usan la plata, entonces está descartado esa porque acá te dice orfebrería. Si sabes que el plateado es el uso de la plata, ya salió la clave por descarte. Claro, la B, es la única que no te habla de plateado. Profe, pero acá dice tumbaga. Pero tumbaga es la mezcla de oro con cobre y eso lo hacían los mochicas. Ah, ¿ya ves? Filigrana es trabajos de oro en hilos. Brocado, profe, brocado es bronce, pues con eso también la descartas. La cultura del Lambayeque también, ¿qué otro nombre llevaba? ¿Y cuál era su dios más importante? Sicán y Nailán, bien. Cayó la cultura Wari. Cuando cayó Wari surgieron nuevas sociedades. Estas se caracterizaron por... Cuando cayó Wari nacieron nuevas sociedades. Y estas se caracterizaron por... Porque eran de pequeña expansión, o sea, segundo desarrollo regional. Chimú, Chincha, Chanca. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, tenía que haberte dado tiempo para que tú la adivines, lo siento. Es que el tiempo me está diciendo que me vaya. Pero yo quiero terminar. Los chancas, que vivieron en el segundo intermedio y que fueron conquistados por los incas, se ubicaron en territorios que hoy ocupan ¿qué actuales departamentos? ¡Ajá! Los chancas son originarios de Andahuaylas, pero cuando se expandieron también conquistaron a sus departamentos vecinos. ¿Cómo? Correcto, Ayacucho y Huancavelica, de acuerdo. Y después querían a los incas, ¿eh? Esos chancas eran bravos. A ver ahí. Durante el intermedio tardío se formó el reino Chimú, claro, como un estado centralizado. En 1470 su capital fue Chanchán. Fue sitiada por las tropas incas, ¿al mando de quién? ¿Y quién ordenó la destrucción de sus qué para poder ganarles la guerra? El inca era Pachacútec, pero quien fue a la guerra fue Tupac Yupanqui. Le destruyó sus acueductos desviando los ríos. Muy bien. Siguiente. Los chincha usaban el espondylus o las conchas marinas. Este molusco también fue empleado por las sociedades andinas ¿para qué o como qué? Fue empleado para saber si el clima se está calentando y viene un niño. Ahí está, un bioindicador de perturbaciones meteorológicas. A ver, vamos ahí. Los Lambayeque. Buenos orfebres, dicen. Perdón, la imagen. ¿Cuál imagen? Ah, ya esta imagen siempre se me cola. Oh, imagen. ¿Aquí era? No, ¿cuál era? No, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Esta era?
No, ¿cuál era? ¿Cuál de las 6? Esta, ¿no? Ahí va, la Sí. 4. ¿Cómo pierdo mi tiempo? Tenía que haber movido bien esta imagen. Les estoy haciendo perder su tiempo. Ya. Después de haber visto el to me, indique cuál es la característica. A ver, son 50 alumnos. Vomiten su clave los 50, pero ya. ¿Ok? Es una iconografía fantástica y destaca el uso ceremonial del oro. Esa es la clave. Los chincha se dedicaron a la agricultura y a la pesca, dicen. Pero son reconocidos por su navegación, claro, y sus relaciones de intercambio. Cuando los incas los conquistaron, los anexaron a su territorio. Lo que se logró después de pactar una alianza. Claro, no hubo guerra, eran pacíficos los chinchas. Para los incas, el señorío chincha, ¿qué les ofrecía? ¿Qué ganaban los incas al conquistar a los chincha? La A, importantes recursos tributarios producto de sus actividades comerciales. Correcto. Todos los pueblos que los incas conquistan tienen que pagar tributo. ¿Y qué mejor tributo que las ricas riquezas, que las bonitas riquezas de los chinchas? En el intermedio tardío florecieron los reinos aymaras. Cada uno de ellos era una unidad política autónoma y ocupaba un espacio cuyos recursos no eran homogéneos, lo que produjo permanentes conflictos entre ellos. ¿Cuál fue la razón principal de estos conflictos, crees tú, que hubo entre los reinos aymaras? Porque cada uno de estos reinos era autónomo y ocupaba un espacio y cada espacio tenía recursos, pero no eran homogéneos, o sea que en un reino había más riquezas y en el otro no había tanta riqueza. Y por eso es que habían conflictos, porque yo me quiero robar tus riquezas porque tú tienes más, en mi pueblo hay menos. Por eso, ¿cuál fue la razón de estos conflictos? La de la disputa por sal. ¿En qué momento acá dice la sal? Si yo le quiero quitar recursos al reino aymara vecino, lo que busco no solo es quitarle el recurso, sino también le quito el recurso con todo el terreno, porque los recursos están en el terreno, ¿no? Por eso es la D, la necesidad de ampliar sus tierras. Es como cuando Chile nos quiso quitar el salitre. Nos quitó el salitre, pero también de pasadita el territorio. ¿Qué crees? Que si yo quiero tu recurso es porque también quiero el territorio de Yapa. Claro. Y bueno, nos vamos con esta pregunta. 1, 2, 3, 4. Uy, faltan 3 preguntas. De una vez se las doy, ¿sí o no? Porque, no, pero ya van a entrar a la siguiente clase. Es que estas son para analizar. Y yo quiero que la analicemos mejor la próxima semana, porque así de rapidito no lo vas a aprender. ¿Ya? Bien, me hacen acordar la próxima semana que les debo 3 preguntitas que son bonitas, de los Chan, que también han venido en exámenes de admisión. Bueno, ha sido todo por hoy, muchachos. Nos vemos la próxima clase cuando hablaremos del imperio de los incas. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.